tiempo de apresurarse mucho. Entonces lo primero que uno hace, va de inmediato, ¿no es cierto?, a la alternativa, mira la palabra, entiende el párrafo, y va a buscarla en la alternativa. Y eso lleva a confusiones. Entonces, tal vez ese trabajo que yo les dejé les permite eso. Es decir, que ustedes, primero, ¿no es cierto?, miren, por ejemplo, la palabra, la imaginen en el contexto y después ustedes imaginen qué palabra podría reemplazarla, ¿ya? Por eso les dejé los espacios en blanco, para que ustedes trataran de, en alguna medida, ver qué palabra podría ir allí. Acostumbrarnos un poquitito a esa mecánica. Bueno, empezamos a trabajar, chiquillos. Voy a pasar la lista. Esta cuestión de repente no funciona, este asunto de la lista, pero esperemos que esta vez sí. Bueno. A ver, niños, voy a compartir la página porque vamos a trabajar hoy día con otro escritor. El otro día terminamos de ver 100 años de soledad. Les dejé, dicho sea de paso, un segundo resumen para que después lo revisen sobre lo que habíamos visto antes como materia. Y esta es la última parte que revisamos de narrativa, lo que vamos a ver hoy día. Después volvemos a repasar discurso expositivo y argumentativo, porque son los tipos de textos que están considerados en la prueba. En la prueba tenemos literatura narrativa, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, discurso expositivo, discurso argumentativo, y probablemente teatro creo que también aparece, no me acuerdo en este momento de manera tan concreta, y los textos de comprensión general que pueden provenir, ¿no es cierto?, de medios de comunicación de masas y de otros, ¿verdad? Profe. Ya. Entonces, vamos a materia, chiquillos. Profe. Van a tomar apunte. Si toman apuntes, creo que se les facilita la tarea de entender un poco esto. A propósito, yo cometí un error el otro día en el resumen y lo aprovecho de aclarar ahora. Me parece que fue en el resumen. A ver, les explico rápidamente. Antes de entrar a esto, en el resumen, hubo una lámina que yo no les mostré a ustedes porque ustedes analizaron un cuento. Entonces, después volver sobre el naturalismo cuando estábamos no tenía mucho sentido, ¿ya? Nosotros vimos el naturalismo, luego ustedes desarrollaron un cuento, me parece que fue de Maupassant, creo, ¿no? A ver. No, sí, de Maupassant, que fue el collar me parece, ¿no es cierto? Porque estuvimos trabajando con ello. Por lo tanto, después que ustedes ya terminaron ese trabajo, volver de nuevo a mostrarles el naturalismo no me parecía. En la clase no habíamos alcanzado, entonces eso lo dejé. Pero en los apuntes, en el resumen de las clases grabadas, yo les dejé esta lámina para que ustedes le echen una miradita, porque a lo mejor mirando la pintura uno entiende mucho mejor, por ejemplo, la tendencia literaria. Solo que en un minuto, por ejemplo, yo creo que aquí hablé, cuando hablé de Millet, que es el autor de estas dos pinturas que están acá, yo hablé después de Van Gogh y del impresionismo. Y dije que el impresionismo se debía en el video, y no lo voy a cambiar por una sola expresión, total, yo no soy profesor de artes plásticas, me puedo dar ese lujo de equivocar, y en tantas otras cosas también. Entonces, yo dije que el impresionismo debía su nombre a un cuadro que se llamaba Impresión Salida del Sol. Eso es efectivo. Me acordé en ese minuto en que le estaba haciendo el resumen nada más, y lo aproveché de decir. Entonces, debe su nombre, el impresionismo, a Impresión Salida del Sol. Y me parece que dije que el cuadro era de Renoir, un pintor francés, pero no es de él, es de Monet, ¿ya? Para que ustedes, cuando llegue el minuto, lo tengan presente, ¿ya? Porque podría haber aquí un artista que de pronto después me cuestione y me diga, profesor, se ha equivocado usted. Cosa bastante habitual por lo demás, aunque muchas veces ustedes no se dan cuenta. Bueno, pero vuelvo a reiterar, si hay alguien que sabe de pintura un poquito más allá, dirá, el profe se equivocó, bueno, lo corrijo, no era Renoir, era Monet.
Bien, chiquillos, lo último que vimos fue lo relativo a Cien años de soledad. Les recuerdo que hablamos, ¿no es cierto?, que la obra tenía determinadas características, entre otras, la última lámina nada más estoy mirando, hablamos del determinismo hereditario, ¿verdad?, de las características que los personajes tenían, y que repetían ineludiblemente uno tras otro. Creo que a esta altura, después de haber leído algunos trozos, ¿no es cierto?, de haberles dejado también algunas tareas sobre Cien años de soledad, tendrán un poco más claro para entender lo que fuimos analizando. Dijimos también que todos los personajes en realidad enfrentan el sufrimiento y la soledad. Y finalmente terminamos hablando de dos conceptos: tiempo cíclico, todo se repite con variaciones, y al final hablamos del diluvio universal y el apocalipsis como el destino, ¿no es cierto?, que aguarda a la humanidad, el destino del hombre, el destino que tal vez nos aguarda también a nosotros. Yo les decía, si la Biblia contiene el inicio, el Génesis, y el Apocalipsis, el final, y nosotros no hemos llegado al final, o sea, seríamos parte de ese libro, nuestra existencia estaría escrita en ese libro. Algo de eso postulan muchos autores. Bueno, vamos a entrar a ver ahora un gran autor, chiquillos, que se llama Jorge Luis Borges. Hay que decir que Jorge Luis Borges, argentino, dicho sea de paso, fue una tremenda figura del siglo XX. De hecho, este hombre muchas veces, y a muchas personas les pareció que debía haber recibido el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, no lo recibió, y aquí hay que entrar en, diríamos, en algún juicio crítico muchas veces a quienes entregan el Nobel de Literatura. La verdad es que, desgraciadamente, esta playa de este séquito de personas, qué sé yo, de alto nivel intelectual, que buscan, primero, ¿no es cierto?, a quién conceder el premio Nobel, ellos reciben, diríamos, insinuaciones, una lista no muy grande tampoco, pero una lista donde van los nombres anotados. Y ellos se encargan de estudiar a esos autores, y finalmente de allí sale la persona a quien le van a entregar el premio Nobel ese determinado año. La verdad es que Borges fue mencionado para el premio Nobel, al parecer varias veces, y a lo mejor, si no fue incluido en las listas de candidatos, siempre era del común acuerdo de mucha gente que era uno de los nombres que faltaban dentro de de estos autores que habían recibido el premio Nobel. Voy a lo concreto, no lo recibió porque muchas veces este séquito intelectual o playa de que yo llamo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? Mira también con un ojo político a quienes lo van a recibir. Y en este sentido, la academia, desgraciadamente, lo entrega a Suecia, pero la academia sueca que se encarga de trabajar, de mirar, de observar, muchas veces tiene una mirada más complaciente hacia la izquierda que hacia la derecha. Borges era un hombre conservador, no muy metido en política, pero conservador. En Argentina también era rechazado muchas veces por eso mismo, pero hay que reconocer que hay aquí un tremendo escritor, yo diría un intelectual al 100%. Tal vez en muchos otros escritores son muchos los argumentos que uno podría aducir en función de ello y en apoyo de ello. Pero en lo que se refiere a Borges, uno puede decir dos cosas principales. Un tremendo conocimiento erudito de la literatura, por una parte, ¿ya? Eso por una parte. Y por otra, un hombre extremadamente culto en todo ámbito de cosas, ¿ya? Ese era Jorge Luis Borges. Y la verdad es que, desde mi punto de vista, fue una tremenda injusticia que no alcanzaron a corregir antes que muriera. Pero he aquí un hombre que merecía, con, yo diría, muchos méritos, haber recibido esta distinción. Una lástima, chiquillos, que se hubiera politizado de repente la academia para entregar este premio Nobel y no lo hubiera recibido Borges. No puedo dejar de evitar pronunciar todo ese comentario porque siento que con él se cometió una tremenda injusticia, que yo lamento mucho. A mí particularmente
Yo admiro a Jorge Luis Borges. A veces uno, y ustedes me chantalla con el Quijote, Cervantes, y después con García Márquez, pero son muchos más los escritores que uno admira por todo lo que han hecho. Y este es uno de ellos. Yo creo que admiro a Cervantes, a García Márquez, a Cortázar, qué sé yo, a Borges y a tantos otros. Es decir, muchos hombres son los que han formado el acervo cultural, literario, del que nosotros gozamos hoy día. Entremos en materia ya, chiquillo, de sus características. Primero, Borges es uno de los autores que también postula el tiempo cíclico, ¿ya? Para él, todo acontecimiento que ocurre alguna vez vuelve a suceder, pero siempre con variaciones, ¿ya? Reitero, los acontecimientos se van a reiterar en el transcurso, ¿no es cierto?, de los años, pero van a sufrir transformaciones. Por ejemplo, alguien podría ser en un minuto, por ejemplo, un soldado, tal vez fiel a la patria, y a lo mejor en el transcurso del tiempo un descendiente suyo podría ser un desertor a la patria y que se ve involucrado en un acontecimiento similar al que su antepasado vivió. Pero allí ya no es el hombre valiente que era, sino a lo mejor el traidor. O no es, por ejemplo, el policía que busca al delincuente, puede ser ahora la víctima o el propio delincuente. Es decir, los hechos se reiteran, se repiten, pero no jugamos siempre el mismo papel, ¿ya? Podría darse que perfectamente un descendiente nuestro repitiera, por ejemplo, una figura, un acontecimiento que nosotros hemos vivido, pero no lo haga en la misma perspectiva, sino en una perspectiva contraria, o tal vez adyacente, o tal vez como mero espectador, es decir, se reitera cíclico. Y como el tiempo es cíclico, como los acontecimientos se reiteran, pero con variaciones, entonces Borges señala que la existencia es un enigma. Y como es un enigma, él señala claramente, este es un laberinto, ¿ya? Es un laberinto temporal en el cual el hombre no sabe quién es. Es decir, el hombre vive de una forma, pero cuando se enfrenta a la muerte, allí descubre realmente qué es lo que palpita en su íntimo ser y solo allí descubre lo que realmente es él en esencia. Y puede ser que toda su vida haya sido un equívoco de identidades. Coloquen atención en esto porque vamos a leer un cuento y vamos a premiar, obviamente, a ver a quién es capaz de aproximarse y aplicar estos conceptos en el cuento que vamos a leer. Entonces, vuelvo a reiterar, el hombre vive en una especie de laberinto porque no sabe quién es. Puede vivir toda su existencia de una forma y descubrir hacia el término de sus días que en realidad no era lo que sentía, no era lo que vivía y que él habría deseado vivir de otra forma. Pero una de las claves de la literatura de Borges, y aquí está, yo diría, mi profunda admiración por este hombre, es porque él en sus cuentos no escribió nunca una novela, no escribió nunca una novela. Solamente cuentos y poemas. Sus poemas no muy buenos. Sus cuentos, una maravilla que muchas veces no todos uno lo alcanza a entender. Yo recuerdo que la primera vez, lo cuento al margen, la primera vez que viajé a Argentina, lo primero que busqué fueron las obras completas de Borges y me las traje con un pequeño tesoro que todavía tengo. Bueno, pero les decía, aquí está la maravilla de este escritor, que él en sus cuentos es capaz de dibujar dos verdades, cosa que habitualmente no ocurre. O sea, nosotros leemos una historia de principio a fin y punto. La interpretamos, le buscamos los significados, los símbolos, las cosas ocultas, pero no lo que Borges hace. Lo que Borges hace es construir, entre comillas, dos verdades dentro de una misma narración, dos cuentos dentro de una misma narración, ¿ya? Con los mismos personajes. Y esto se llama texto y contratexto. El texto es la verdad de principio a fin que cualquiera puede leer, ¿ya? Yo comienzo con la primera palabra y termino en la última. Y el cuento trataba de esto, qué sé yo, este era el argumento, de esto trataba, esto eran los personajes, esto fue lo que ocurrió, esto fue lo que sucedió y así terminó. Esa es la verdad que cualquiera puede leer en Borges.
Pero hay una verdad oculta, y este es el contratexto. Hay una verdad que a través de pequeños indicios, y aquí es donde tiene que nacer la lectura comprensiva de parte de ustedes, no creo que lleguen a preguntar tan difícil como lo que vamos a mirar nosotros. Pero esto es lo que busca la prueba en realidad, que ustedes sean capaces de descubrir un poquito más allá de lo aparente. ¿Ya? Por eso hay preguntas de inferencia, de deducciones que de pronto se hacen. Pero volvamos a esto, entonces, a través de pequeñas pistas, a través de pequeños enunciados, Borges va entretejiendo un argumento distinto, un argumento diferente, ¿ya? Va construyendo otra historia, una historia en la que la verdad que cualquiera puede leer muchas veces no es la correcta, sino esta verdad que se desdibuja tenuemente, ¿no es cierto?, a través de pequeños indicios donde me doy cuenta que en realidad las cosas no fueron así, sino de otra manera. Ese es el contratexto, es decir, una segunda realidad, un segundo cuento escondido, una segunda verdad, un segundo significado que una obra literaria nos puede entregar. ¿Ya? Lo vamos a ver en la práctica. Y por último, hay algo que Borges también postuló siempre, que es un concepto que ustedes ya manejan en narrativa, lo vimos el año pasado, es el concepto de intertextualidad. Para Borges, todo está definitivamente escrito. Nada de lo que se escriba es nuevo. Por lo tanto, cualquier obra que, por ejemplo, alguien llegue a escribir, no es sino una copia con cambios, con modificaciones o con relaciones de un libro anterior. No significa copiar textualmente la otra obra, no. Significa que hay una verdad distinta, ¿ya? Significa que hay cosas que son diferentes con respecto al primer texto, o una simple relación. Por ejemplo, para que lo entendamos mejor, si uno mira El Quijote de la Mancha, la primera parte, 1605, cuando Avellaneda, este falso autor que escribe la segunda parte del Quijote, lo que ha hecho él es una relación intertextual, es decir, crea una historia a partir de una obra que ya existía. Esa es una relación intertextual, entre texto. Si de pronto, por ejemplo, a ver, en un cuento aparece un determinado personaje, por ejemplo, y ese mismo personaje aparece en otro, esa es una relación intertextual, ¿ya? El año pasado recordábamos unos versos nosotros de dos autores que estaban relacionados pero como burla. El mismo Nicanor Parra, por ejemplo, muchas veces hace poesía a partir de los textos que otras personas han escrito. Esa es una relación, vuelvo a insistir, intertextual. Es decir, un concepto que ustedes tienen que manejar, tienen que recordar. Relación intertextual, entonces, es toda relación que se establece entre dos textos, ya sea porque los personajes aparecen en la misma obra, ya sea porque se desarrolla una misma idea, ya sea porque el final, por ejemplo, suele ser distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Son como estas segundas, terceras, cuartas, quintas partes de alguna idea primera que después se fue cambiando, modificando, y en el fondo nunca llegamos a entender o a veces ni siquiera a descubrir que estaba relacionado con otro texto. Bueno, eso es en definitiva lo que Jorge Luis Borges plantea, una relación en que existiría un libro primero que contendría a todos los demás textos, ¿no es cierto?, que existen. ¿Estamos? Ya. Vamos ahora a escuchar el cuento, un cuento de Borges que yo grabé un poco antes de la clase. Espero que se escuche bien. Es el cuento El Sur de Borges, ¿ah? Ya. Coloquen atención, chiquillos. Vuelvo a insistir en que nosotros vamos a voy a hacer preguntas sobre esto y ustedes podrán ya conseguir las penúltimas décimas porque el día lunes, con el trabajo que ustedes van a realizar, ya cerramos este capítulo de las décimas y los que ya no llegaron al 7, bueno, ya no llegaron. Ya hubo varias oportunidades.
así que todavía hoy podrían algo más obtener. ¿Eh? Ya. Vamos a leer El sur de Jorge Luis. Por favor, siga la lectura en pantalla y yo la haré también en voz alta. El sur, Jorge Luis Borges. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores del 2 de Infantería de Lima. Ay, disculpe. Traté de agrandar la pantalla, la voy a colocar de nuevo, pero después se va a agrandar, chiquillo. Vamos a leer El sur de Jorge Luis Borges. Por favor, siga la lectura en pantalla y yo la haré también en voz alta. Estoy viendo que sale el texto. El sur, Jorge Luis Borges. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores del 2 de Infantería de Línea que murió en la frontera lanceado por los indios de Cabriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica, un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofa del Malcún Fierro, los años, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia del sur, que fue de los Flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas, y acaso la indolencia, lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. Los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido un ejemplar de Las Mil y una noches de Bay. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. Un murciélago, un pájaro. En la cara de la mujer que le abrió la puerta, vio grabado el horror y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. La miente. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto. Desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue dulce. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las Mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. 8 días pasaron como 8 siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que lo llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría alguien dormir. Se sintió feliz y conversador.
En cuanto llegó lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el verde, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, tendado en una celda que tenía algo de pozo, y en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones que eran muy dolorosas. Pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las 7 de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes que la registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Nadie ignora que el sur comienza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más triste. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café. La endulzó lentamente, la probó y pensó mientras alisaba el negro pelaje de aquel contacto era ilusorio, que estaban separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penúltimo andén que el tren esperaba, Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó tras alguna vacilación el primer tomo de las 1001 noches. Viajar con ese libro tan vinculado a la historia de su desdicha era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de Piedrinán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, ¿quién lo niega?, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Charazad y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo, con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y hacienda, vio largas nubes luminosas que parecían de mar. Todas esas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. Alguna vez durmió y en sus sueños
Estaba el ímpetu del tren. El blanco sol intolerable de las 12 del día. Era el sol amarillo que precede el anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto. No era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el campo desaforado. A veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil. Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender, ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación. Era poco más que un andén con cobertizo. Ningún vehículo tenía, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno a unas 10, 12 o 12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del freno. El almacén alguna vez había sido pulsor, pero los años habían mitigado para asumir ese color violento. Atados al palenque había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera. Para agregar otro hecho a aquel día, para llenar ese tiempo, Dalman resolvió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra, o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de la bayeta, el largo chiripá y la bota de potro, y se dijo rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedaban más que en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran 3. 2 parecían peones de chacra. Otro de rasgos achinados y torpes bebía con el chambergo puesto. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel había una bolita de mina. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las 1001 noches, como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó los pocos minutos, y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos que están medio alegres. Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo reconociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación. Antes, la provocación de los peones
era a una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su hombre, y lo sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara achinada se paró tambaleándose. A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera, y esa exageración era otra ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho estático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo matara. Alguna vez había jugado con un puñal como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el tiro para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. Vamos saliendo, dijo el otro. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Bien, pues niños, ahí tenemos. Pregunta, chiquillos, a ver, ¿cómo andamos? Para ver si ganan algunas décimas todavía. Recién hablamos de tiempo cíclico, ¿no es cierto? Hablamos de intertextualidad, hablamos de texto y contratexto, y les quiero preguntar ahora a ver si ustedes son capaces de descubrir estos conceptos precisamente en el apunte. Les recuerdo que lo primero, ¿no es cierto?, era el tiempo cíclico. Por dos décimas, ¿alguien puede explicar el tiempo cíclico en el cuento que acabamos de escuchar y de leer, me imagino? Profe. ¿Se me escucha? Que usted no lo escucha, pero sí. No los escucho. Profe. Va. ¿Me silenciaron ustedes o qué? Voy a tener que salir, sí. Oye, Diego, déjame hablar a mí. ¿Qué me pasó? Qué guachano. Oye, Diego. Dime, Borja. Déjame hablar a mí, tú ya llegaste al 7. Me falta como una décima. Yo te deben llegar al 7. A ver. Está. Bueno, profe, te silenció. ¿Me escucha, profe? Sí, estoy escuchando. Ya, o sea, creo que yo... ¿Puedo responder yo? Voy a responder el que sepa, no hay problema. Voy a ver Después si yo, hay... O sea, lo que yo entendí del tiempo cíclico... Dame un minuto.
No, lo que pasa es que recién había iniciado, entonces no sé si alguien colocó algo en el chat. Dime, cuéntame. O sea, lo que entendí del tiempo cíclico es que su abuelo materno había tenido una muerte como muy, hoy no sé la palabra, pero como muy cómica, por decirlo, y como que Cómica, aguerrida, yo no te voy a dar la palabra, pero te voy a inducir para que digas la palabra. Aguerrida, sacrificada, o no, sea, al revés. ya sí, al revés, sí, es que se me confunden las palabras, ya, y como ¿Ya? que a él le sucede una muerte como la antítesis, como una muerte como cómica, esa era la palabra, como, ¿Cómo hacer cómica? Calmada, pero, tranquila. ¿Ya? sí, eso como la antítesis, algo completamente opuesto, y o sea, lo que entendí yo, que cuando él se encuentra en el hospital, como que se siente odiado a sí mismo, humillado, avergonzado, y por eso comienza, o sea, yo creo que él murió en el hospital, y ahí empieza a imaginarse, está como obsesionado en tener una muerte romántica y todo eso, Yo como tengo otra más épica. pregunta, profe. Chuta. Oh, yo analicé el cuento ese en la universidad y me costó con más de 3 horas el análisis. Por Dios, esto de hacerle clase a cabros inteligentes, uno chuta. Bien, muchachos, bien, 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 bien. Yo analicé este cuento en la universidad, me tocó, me acuerdo, y la verdad es que me costó llegar a la conclusión esa. Es que no sé, como que la forma que relataba, como que estaba obsesionado con morir como románticamente, eso entendí. Bien, está correcto lo que dijiste. Sí, muy bien. Te felicito. Captaste claramente lo que pasó. Vamos, chiquillos. Texto y contratexto. A ver si separamos las dos verdades, aunque esto va a ser un poquito más complejo, tal vez. ¿Alguien se atreve? Evidentemente que el laberinto temporal, ¿no es cierto?, está vinculado a lo que Borges recién explicó. Él no sabía quién era, ¿no es cierto? Pero lo descubre cuando va a morir. Y cuando lo descubre, ¿no es cierto?, trata de vivir de otra manera. No le gusta la forma en que ha vivido. ¿Ya? Eh, ¿Puedo yo ¿Ya? con esa pregunta? ¿Sí? Adelante. En el fondo hay que ver como la realidad como real y la irreal, ¿eso? Claro. Sí, correcto. Ya. Sí. Entonces la realidad real sería como él estando como en el hospital, a punto del fondo de morir, y la realidad no real es como la pelea que tuvo y que se inventó, etcétera, porque en el fondo él se dio cuenta de que lo que él realmente quería era lo que se puso a soñar. Correcto. Chuda, insisto, esto, uno queda como mal, así queda como frustrado, ¿eh? De hacerle clases chiquillos inteligentes, uno descubre su propia deficiencia. 4 décimas a quien descubre ahora la relación intertextual, y yo se las voy a decir con qué texto. Allí hay 2 textos. Uno es el Martín Fierro, que no sé si lo conocen, un texto que escribió José Hernández, un texto, a ver, es como el Martín Rivas nuestro, pero ese es, a ver, digo Martín Rivas porque es un clásico. El Martín Fierro es un clásico en Argentina, pero el contenido es totalmente ajeno. Este Martín Fierro es de un gaucho que, diríamos, es de un policía que se hace gaucho y que termina defendiendo y peleando junto a los que están en peor condición, diríamos, o en la posibilidad de morir frente a grupos mayores, incluso de la propia policía a la que él había pertenecido. El contenido bastante distinto del Martín Rivas que nosotros tenemos. Hay ahí una relación, claro, la relación en que nuevamente aquí vemos, ¿no es cierto?, a un hombre peleando a cuchillo, como también en el Martín Fierro se veía normalmente a un gaucho peleando a cuchillo con otros. Esa es una relación. Pero el texto que está más relacionado de las 1001 noches, si lo conocen y pueden relacionarlo, podrán entender entonces también parte de lo que ya hemos dicho. Pero para eso hay que más o menos manejar, yo diría, cómo se estructura las 1001 noches, si alguien lo conoce. Y si alguien lo conoce porque lo ha leído, sabe cómo se estructura,
y establece una buena relación, le podríamos colocar 5 décimas. O sea, yo lo poco que me acuerdo es ¿Ya? que en el fondo como que está la historia de que se cuentan los libros, como los libros que en el fondo se leen, como la historia de la noche, y lo que realmente estaba pasando en ese minuto como en la historia. Como que según yo, como en ese podría ser como un paralelismo con respecto a la historia, porque en el fondo la historia, él está en la vida real en un hospital, pero él como que se inventa cuentos en su cabeza. Ya. Me parece bien. Vamos a colocar 2 décimas más, María Fernanda. Bien. No del todo, sí. Bueno, voy a entrar a compartir para que analicemos el relato, chiquillos. Profe, ¿Sí? por lo que respondí yo eran 2 décimos, ¿no? 2 décimas. Ya, perfecto. Y María Fernanda tendría 4. Y nos queda solamente una comprensión de lectura y vocabulario el próximo lunes. Y cerramos capítulo y sacamos la nota. Los que alcanzaron al 7 y los otros tendrán la posibilidad de trasladar la mitad de las décimas a la primera prueba presencial. Ya, chiquillos, analicemos esto. A ver. Veámoslo. Primero, el tiempo cíclico, creo que ustedes lo dijeron, ¿no es cierto? Tenemos precisamente a un personaje, Juan Dalman, que como dijo Borja, toda su vida ha vivido, ¿no es cierto?, como este pastor evangélico. En la discordia de sus 2 linajes, dice el texto al comienzo, Juan Dalman eligió la de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Tenía 2 abuelos. Uno era Francisco Flores y el otro era Johannes Dalman. Johannes Dalman, ¿no es cierto?, era un pastor de una iglesia evangélica. En cambio, el otro, el abuelo materno, era Francisco Flores, quien murió en la frontera peleando contra los indios de Catriel, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, Juan Dalman, y él se sentía hondamente argentino, Juan Dalman, o sea, más que sentirse como el abuelo alemán, el pastor alemán, se sentía argentino como el otro, el que había muerto, ¿no es cierto?, en la frontera peleando contra los indios. Él tenía una pequeña hacienda, ¿no es cierto?, que había logrado conservar todavía en el sur. Efectivamente, cuando viene el accidente y Dalman se da cuenta que está próximo a la muerte, él empieza a odiar todo lo que ha hecho. Ha vivido la existencia del abuelo paterno, la existencia de un abuelo con una vida tranquila, apacible, sin inmiscuirse en problemas. Pero él deseaba algo más que eso, algo más aventurero, más osado, más audaz. Y por lo tanto, cuando llega el momento de la muerte, quiere morir efectivamente como el abuelo que murió peleando contra los indios de Catriel en la frontera. Vale decir, dicho de otra manera, él quiere revivir la muerte de ese abuelo, ¿no es cierto?, por parte de su madre. ¿Ya? Ahí está el tiempo cíclico. Él revive una muerte anterior, la de su abuelo, solo que el abuelo peleó contra los indios, él pelea contra un compadrito que lo sale a desafiar, ¿no es cierto?, en el bar. Laberinto temporal está relacionado con lo anterior, ya yo había adelantado algo. Él cree que ha vivido y que lo que es su existencia, ¿no es cierto?, correspondería a este abuelo pastor evangélico. Sin embargo, cuando se ve enfrentado a la muerte, descubre su identidad, ¿ya? Descubre que él en realidad no es y no le atrae vivir de esa manera, y menos morir todavía de esa forma, en una muerte apacible, tranquila, ¿no es cierto?, calma, reposada. Él quiere morir disputando, peleando, ¿no es cierto?, disputando su vida. Y por eso entonces elige esa otra muerte. Allí estaría el laberinto. Vivió como uno, al final descubrió la salida o descubrió, ¿no es cierto?, a quién tenía que él llegar efectivamente. Descubrió su identidad. Luego tenemos el texto.
Sí, como lo había dicho Fernanda, ¿no es cierto? De una manera u otra, la historia es simple, el texto. Dalman tiene un accidente, ¿no es cierto? Porque él sube con ímpetu las escaleras del edificio, algo en la frente le roza, ¿no es cierto? Llega arriba, descubren que tiene toda una herida que se ha hecho en la oscuridad y llega al hospital después de tener mucha fiebre, se recupera, ¿no es cierto? Por lo menos así, literalmente lo plantea el texto, se recupera, viaja al sur, tiene que descender en una estación anterior, luego, mientras le preparan el carruaje, come en un restaurante, le llega una bolita de pan, le llega la otra, y él decide enfrentar a quien le está lanzando las bolitas de pan, y entonces le dice que qué anda buscando, el otro lo desafía a pelear, y entonces Dalman acepta el duelo sabiendo que va a morir, que en esa pelea le van a dar muerte. ¿Ya? Ese es el texto. Pero el contratexto nos dice que efectivamente Dalman nunca salió del hospital, ¿ya? Que él siempre estuvo allí y que en el momento de la muerte, porque dice, y comprendió que había estado en un arrabal del infierno, en la periferia del infierno, es decir, la fiebre, ¿no es cierto?, lo consume al punto que él cree y siente que va a morir. Y la gente le dice, no, si te vemos muy bien. Incluso el médico lo visita y le dice, mira, te estás recuperando, un día de esto tú podrás ir a convalecer al sur. Y allí una ironía de Borges dice, increíblemente el día prometido llegó, pero no es el día prometido de salvarse, es el día de la muerte, ¿ya? Por lo tanto, cuando está muriendo Dalman, en esta verdad contratextual, nos dice que jamás salió del hospital e inventó una muerte romántica en la que muere peleando a cuchillo en el sur. Ahí está el contratexto. Intertextualidad. Va un poquito más allá, sí, de lo que Fernanda decía. ¿Eh? Las Mil y una Noches trata de un rey en un país árabe que todas las mañanas sale a cazar, diríamos, en su heredad, en sus tierras, pero un día resulta que regresa antes de lo previsto a su casa y descubre que su esposa le es infiel. Producto de la situación, el rey manda matar a la esposa y al amante y decide, para que nadie le sea infiel, decide que todos los días se casará con una mujer distinta, dormirá con ella, luego al amanecer, cuando él ya se levanta para atender las cosas de su reino, la mandará a matar para que no le sea infiel. La verdad es que el pueblo, la ciudad vive aterrada porque él va eligiendo una mujer tras otra y en la mañana las manda a matar. Hasta que llega de pronto Charazad y le pide al padre, que es cónsul del rey, que por favor la presente ante él porque desea casarse con él. El padre aterrado no quiere, pero termina finalmente accediendo a lo que Charazad pide. Se casa efectivamente con el rey, pero Charazad le pide a su hermana menor que cuando llegue el amanecer, en la mañana, en la madrugada, y antes de que la manden a matar, antes de que el rey se levante, vaya hasta el aposento real y le pide una última gracia al rey, y cuya gracia consiste en que Charazad relate una de las tantas historias que ella conoce. La hermana llega precisamente hasta el aposento real en la madrugada y le hace esta petición al rey. Y el rey, no teniendo todavía algo de tiempo, permite que Charazad comience un relato. Y el relato que comienza, de pronto empieza a alargarse, pero el rey se entusiasma en escuchar esta historia y de pronto le dice que, bueno, que quede hasta ahí nada más porque él tiene que levantarse, tiene que atender las cosas de su reino y que al otro día le permitirá, ¿no es cierto?, contar la historia. Por lo tanto, no la manda a matar, sino hasta el otro día. Y al otro día, en la mañana, vuelve a llegar esta hermana, escucha el final de la historia y Charazad astutamente comienza otra historia que vuelve a quedar inconclusa para ser escuchada la mañana siguiente, etcétera, etcétera. Y así pasan 1001 noches.
Y ahí están todos los relatos árabes que ustedes conocen, que, digamos, esta estructura es la que le da el sentido a esos relatos, que fueron recogidos tal vez en épocas distintas, pero que los enmarcaron dentro de esta historia, ¿ya? Ahí está Aladino y la lámpara mágica, los burladores del paño, y otras que ustedes hayan leído, por supuesto, están relacionadas con este texto que les acabo de mencionar. ¿Cómo se relaciona este texto con el sur? Claro, lo que pasa es que en el fondo Charazad está inventando su vida. De cada cuento que ella relate, logrará tener un día más de vida. Es decir, un cuento más, un día más, ¿no es cierto? Ella inventa su vida porque de todos los relatos que contará cada mañana va a depender de cuánto viva. ¿Y qué hace Dalman? Él inventa su muerte, ¿ya? Siempre la obra se relacionan, pero son distintas. Por lo tanto, él, en este caso, ¿no es cierto?, en el cuento del sur, lo que hace es eso. No inventa la vida, inventa la manera en que él va a morir. También allí hay otra pista para que uno descubra que Dalman en realidad nunca salió del hospital y que estuvo inventando el resto. Bueno, ahí está el análisis. Una consulta, niños. A ver, todavía con un par de décimas. Una consulta, también con 2 décimas, vuelvo a reiterar. ¿Quién me podría decir, y qué tiene que ver ese gaucho que le lanza el puñal a Dalman para que se defienda? ¿Cómo encaja él? ¿Qué relación tiene dentro de esto? Ojalá alguien que esté cerca del 7 y que todavía no lo tenga. Podría ser quien le regala una manera de morir, de cómo adentrarse en la muerte. Porque al tirarle el cuchillo, él mismo decía que no le servía para defenderse, sino que justificaba su muerte. ¿Correcto? Entonces, como que era como un tipo de puente para poder lograr la muerte romántica que le estaba imaginando, soñando en el hospital. Sí, no está mal, pero tiene un símbolo mucho más allá. ¿No es como el destino? También está Que- relacionado, pero va más allá todavía. Fíjense que, a ver, les leo para no entrar a compartir y demorarme tanto. Les leo esa parte en que aparece el gaucho, a ver si lo descubren. Dice, en una mesa comían y bebían ruidosamente los muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra, o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha. Es el pañuelo que se colocan en la cabeza ustedes, los jóvenes, y que se lo colocaban algunos gauchos en Argentina. El poncho de bayeta, el largo chiripá, qué sé yo, el cuchillo, etcétera, Profe, etcétera. profe. A ver, termino todavía, ¿sí? Te doy la palabra, pero déjame Ya. terminar acá. Dice, desde un rincón ahora, este mismo viejo, desde un rincón, el viejo gaucho, estático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Vamos. Que estaba como fuera del El tiempo. abuelo, No, pero el lo había dicho. abuelo. ¿Quién lo dijo, Fernanda? Sí, el abuelo. El abuelo, correcto. Es el abuelo el que en definitiva está allí simbolizado. Perfecto. Una última pregunta. Dice, en un minuto por aquí, también hay 2 décimas para quien logre responder.
Por allí dice, por ejemplo, que cuando llegó, miró al dueño del almacén, ¿no es cierto? Y le dice, Dalman creyó reconocerlo, después se dio cuenta que lo había engañado el parecido con un empleado del hospital. ¿Qué indica eso? A ver, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Era el doctor o no? Podría haber sido el doctor, claro, podría haber sido el doctor, o podría haber sido algún empleado nada más, ¿no es cierto? En el fondo, eso nos indica, ¿no es cierto?, que lo que está viviendo no es verdadero, ¿ya? Es ilusorio. El otro no lo reconoce y después viene y le dice, señor Dalman, no le haga caso a eso. Y ahí él se extraña que ahora lo reconozca. Claro, lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Eso es una pista para darnos cuenta que se está imaginando una muerte diferente, una muerte romántica. Bien, pues niños, los felicito. Escucha, descubrieron muy rápido la tarea así que había que hacer hoy día. Pero bueno, me imagino que lo escucharon atentamente y que por eso fueron capaces de sacar, diríamos, los conceptos. En realidad, como les decía, Borges fue un gran escritor, trabajó principalmente este tipo de relatos en que nos deja dos verdades. Hubo un tiempo en que hay que decirlo, mucha gente, a ver, hace unos 20 años atrás, tal vez cuando ustedes todavía estaban en los pensamientos de sus padres, y tal vez un poco más atrás, la gente cuando quería jactarse le preguntaban, y yo recuerdo siempre, le preguntaban a alguien, ¿a quién lees? Y la gente decía, yo leo a Borges. Era casi una costumbre. En el mundo un poco académico, intelectual, todo el mundo, cuando preguntaban, ¿a quién lees? O sea, ¿quién es la persona que todavía el computador estaba recién partiendo? No estaban todos los esfuerzos dedicados a él. Y la gente leía un poco más. Y toda la gente decía, leo a Borges. En realidad yo siempre que leí eso, me sonaba un poco como casi a risa porque leer a Borges podría ser como leer un cuento de principio a fin, pero analizar a Borges, entrar más allá, descubrir más allá, la verdad es que no es algo tan sencillo, no es algo tan fácil. Bien, niños, hasta aquí quedamos por hoy. Reitero, el día lunes tendremos una última oportunidad para sacar décima, es un trabajo de comprensión lectora y vocabulario contextual, y después ya estaríamos traduciendo eso a una escala en la que ustedes van a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de saber cuál es la nota que finalmente van a obtener, reemplazando esa primera nota del discurso público. ¿Cómo vamos a continuar? Con calificaciones, o sea, perdón, evaluaciones, no calificaciones. Evaluaciones de 1 a 7, ¿ya? Vamos a rendir probablemente unas 3 o 4 pruebas, por ejemplo. Luego de esas 3 o 4 pruebas van a eliminar, los que las hayan rendido todas, van a eliminar la más baja y luego sacamos el promedio. Y ese promedio va a valer un 50% de la nota presencial que se dé sobre esta materia. Vale decir, esta materia, yo lo dije de un principio, esta materia no es virtual porque es de conocimiento y hay que ir un poquito más allá. Por lo tanto, esta materia cuando la evaluemos va a tener un 50% y el otro 50% van a ser de la nota promedio que ustedes hayan obtenido en estos trabajos virtuales que vamos a comenzar ya a desarrollar. Si alguien, por ejemplo, en la prueba presencial tiene mayor nota que el promedio de las clases virtuales, lo que prevalece sería la clase presencial. O sea, en ese sentido, la nota que ustedes puedan obtener a nivel virtual va a ser para ayudar, para subir calificaciones, no para perjudicar. Si alguien, por ejemplo, saca de promedio un 6,6 después de eliminar la más baja y en la prueba sacó un 5, bueno, promedio un 6,6 con un 5, ¿no es cierto? Como 50 y 50%. ¿Ah? Si alguien saca en la prueba un 6 y promedio de las clases virtuales un 5,5, se elimina la clase virtual, queda, ¿no es cierto?, la prueba de la clase presencial solamente. Es para ayudar, no para perjudicar. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? Me va a dejar las décimas, ¿verdad?
Pero claro, pues, ¿por qué no? No, ¿Por pregunto. qué lo dudas? No, pregunto porque estaba súper atrasada con las décimas. O sea, me faltaban ¿Quieres hartas. mirar cuántas tenía? Porque me preguntaste el otro día y yo no alcancé a decir. O sea, después ya dije que lo iba a hacer en la tarde, pero No después me olvidé. decirme. No. ¿Ah? Me dijo que tenía clase. No quiso decirme. Sí, pues estaba en clase y lo iba a hacer después. Está bien. Siempre bueno, de todas maneras siempre trato de hacer lo que me piden. Pero después me olvidé. Sí, si no se preocupe, lo estaba molestando. Echemos una miradita a ver y ahí saben todos también cuánto es lo que ya tienen. Bueno, ahí están los ejercicios de vocabulario, lo que obtuvieron al final. ¿Ah? Ahí está tu calificación. Claro que te faltaban hartas. Tendríamos 9, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. O sea, te la tienes que jugar el próximo lunes. Sí, 24 más las 6 de hoy día. ¿Cómo? Ah, claro, 30. Por eso digo 30. Claro. Por eso si llega a 5 décimas más, tendría entonces 35 y un 7. ¿Dudas? ¿Alguien más quiere mirar hacia abajo? Baje un poquito más, profe. Bueno, nunca anotan las décimas. ¿Se suma todo para el lado? Todo, No, no, todo. Ahora, suma un poquito, profe. tú tienes 17, 23, 29, 31, 35. No, tú ya tienes la décima, digo. A ver, Ah, ya. 17, 23, 29, 30, 31, 35. ¿Sí? Con 35 es un 7. Profe, ¿te puedo ¿Ya? echar un ojo yo igual, profe? ¿Y quién es el que quiere echar el ojo? A mis décimas. ¿Pero quién, pues? ¿Quién? No, Borja, Borja. Borja. Ah, es que No no, se no te distingue, reconocí. amigo. Tienes 16, 20, 30, 33. Y hoy día 2. Chiuta. Este cabrón tiene más suerte que el señor Cuevas. 16, 20, 30, 33, 35. Están listos, pero de todas maneras trabaja el día lunes. Por supuesto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ahí están todas. No, vamos a trabajar con notas, dije. Eliminando la más baja y 50% de la otra prueba. Yo creo que esto les favorecía más a ustedes que las notas. No todos lo tomaron tan en serio, pero creo que sí. Ahí están. Bandiola que no hablaba nada hoy día, ¿cómo anda? 23, a ver, tiene 23, 29, 31, 36. Ah, por eso no habla, está en el top de la tabla. Es como los equipos grandes, como el Colo-Colo, está arriba ya en la punta. Ahí están el resto, chiquillos, para que ustedes vayan sumando. Profe, ¿Sí? ¿todavía no se tiene claro el panorama para volver a clase? Yo diría que sigue tan oscuro como siempre. Sigue más oscuro que en abril. En abril hablaban de la nueva normalidad, era más claro. Ahora está todo en oscuridad porque cada vez lo que desciende es tan re poco que yo no sé, yo esperaba que fuera agosto, creo que va a ser septiembre. Vamos a empezar a trabajar más en comprensión lectora, chiquillos, por todo lo que pueda venir, ¿eh? Porque a lo mejor nos va a quedar bastante poco tiempo después como para trabajar en clase, así que yo creo que por allí vamos a empezar a orientar las evaluaciones de ustedes, más comprensión lectora, más para ese lado. Bien, pues niños, no hay más dudas, cierro esto.
dejamos de compartir. Y para mí ha sido nuevamente un gusto estar con ustedes. Me alegra que hayan descubierto tan rápidamente la clave de lo que leímos. Eso habla bien de ustedes. Leen con atención o escuchan con atención. Que tengan un bonito día, chiquillos. Me despido de ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, tío. Cuídate. Bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe.